Hoy estudiaremos los circuitos en paralelo, que son los que se conectan de forma paralela y con divisiones independientes, tal como se pueden observar ahí en pantalla. En un circuito en paralelo, el voltaje total va a ser igual en cada uno de los receptores. La corriente que fluye por todo el circuito va a ser igual a la suma de la corriente que fluye en cada uno de los receptores. Y por último, la resistencia equivalente será menor en comparación con la resistencia más baja de todo el circuito. Con las fórmulas y la información que está en pantalla, podemos nosotros resolver diferentes ejercicios relacionados con los circuitos en paralelo. Resolvamos ahora el siguiente ejemplo. Calcular la resistencia total, voltaje total y la corriente que pasa a través de cada uno de los receptores que se encuentran en el siguiente circuito en paralelo, considerando que la fuente es de 5 voltios y debemos hacer el esquema eléctrico del circuito reducido. En la parte de abajo logramos observar dos esquemas de circuito. El primero es el circuito tal y como nos lo describe en el ejercicio. Nos están mencionando que este circuito está formado de 3 resistencias y ahí las tenemos numeradas, resistencia 1, 2 y 3. La resistencia 1 es de 10 ohmios, la resistencia 2 de 5 y la resistencia 3 de 15 ohmios. El voltaje total que entra en nuestro circuito es de 5 voltios. Una vez reducido, nuestro circuito nos va a quedar tal y como se observa en la imagen que está a la derecha. La primera pregunta es la resistencia total. Ya observamos cuál era la fórmula y es nuevamente la que nos presentan en la pantalla. Bien, la resistencia total o equivalente la vamos a obtener entonces haciendo la sumatoria de 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. Recordemos que la resistencia número 1 que nos mencionaban en el ejercicio equivale a 10 ohmios. Entonces sería 1 entre 10 ohmios más 1 entre resistencia 2. La resistencia 2 es de 5 ohmios más 1 entre la resistencia 3, que es de 15 ohmios. En nuestra calculadora, para poder obtener nuestro resultado, lo que haríamos es colocar todos esos números entre paréntesis. Primero paréntesis, 1 entre 10, cerramos paréntesis, luego más 1 entre 5, siempre en paréntesis, más, abrimos paréntesis, 1 entre 15, cerramos paréntesis y luego igual. El resultado que obtenemos es de 0.3666. Lo podemos redondear a 0.37 ohmios. Y esa sería nuestra resistencia, pero aquí todavía no la hemos calculado. Ese resultado sería nada más 1 entre resistencia total. Debemos despejar ese valor de resistencia total para poder obtener realmente nuestro valor, lo que nos están pidiendo. Despejando entonces, resistencia total que está en la parte de abajo pasaría hacia arriba, ¿verdad? Nos quedaría acá. Y por último, el 0.37 ohmios pasaría hacia abajo, tal y como lo podemos observar ahí en nuestra pantalla. La resistencia total entonces quedaría igual a 1 entre 0.37 ohmios. Y lo vamos a hacer en nuestra calculadora entre paréntesis 1 entre 0.37 y eso nos da un total de 2.7 ohmios. La resistencia total, que ya no está en la parte de abajo sino que está arriba, es igual a 2.7 ohmios y esa sería la respuesta a la pregunta de resistencia total. En el dibujo de nuestro circuito, en nuestro diagrama del circuito, esa resistencia total se tendría que ejemplificar tal como observamos la imagen en nuestra pantalla. Continuemos ahora con el voltaje total. Ya se nos había dicho antes que el voltaje total va a ser igual en cada uno de los puntos de los receptores. Eso quiere decir que el voltaje 1 es igual al 2 y es igual al 3. Y ese voltaje ya lo daban en nuestro dibujo, en nuestro diagrama. Y nos escribía ahí, ¿verdad? O nos especificaba que es de 5 voltios. Ahora continuamos con la corriente total. En el caso de la corriente dijimos que era la suma de cada una de las corrientes que se encuentran en nuestro circuito en paralelo. Las resistencias
son 3, resistencia 1, 2, 3, ¿verdad? Pero en este caso sería corriente lo que nos están pidiendo. La corriente, si ustedes recuerdan de la fórmula de la ley de Ohm, corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Vamos a tener que utilizar esa misma fórmula 3 veces, para la resistencia 1, para la 2 y para la 3. El voltaje en el ejercicio anterior nos especificaba, ¿verdad? O en la actividad anterior, que el voltaje es igual en todos los puntos. O sea, el voltaje que está entrando al circuito va a ser el mismo en cada uno de estos receptores. Por lo tanto, vamos a colocar 5 voltios siempre en nuestra fórmula. 5 voltios siempre va a ir. Y lo que vamos a ir cambiando van a ser la resistencia. La resistencia 1 es 10 ohmios. Por lo tanto, sería 5 entre 10. La resistencia 2 es de 5, entonces sería el voltaje de 5 y la resistencia 2 que también es 5. Después, en el caso de corriente 3 va a ser el mismo voltaje 5 y la resistencia aquí se cambia porque sería la resistencia 3 que es de 15. Entonces lo hacemos en nuestra calculadora, empezamos con el de la corriente número 1, 5 entre 10 y eso nos da a 0.5 amperios. Luego sería 5 entre 5 y eso es igual a 1 amperio. Y por último 5 entre 15 que es igual a 0.3333. Lo vamos a redondear a 0.33. Hasta ahora solo hemos obtenido las corrientes individuales, que sería corriente 1 igual a 0.5 amperios, corriente 2 igual a 1 y corriente 3 igual a 0.33. Pero para calcular la corriente total necesitamos sumar cada una de esas corrientes individuales. En nuestra calculadora entonces colocaríamos 0.5 corriente 1 más la corriente 2 que es igual a 1, luego más 0.33 y esto nos da un total de 1.83 amperios para nuestra corriente total. Hasta aquí hemos culminado nuestro ejercicio. Ya calculamos la resistencia total, el voltaje total y la corriente. Ahora es el turno de ustedes de resolver todos los ejercicios que aparecen en la hoja de actividad y que están relacionados con los circuitos en paralelo. En el caso de los circuitos mixtos son aquellos en los que vamos a observar tanto circuito en serie como circuito en paralelo. O que una vez que nosotros reduzcamos nuestro circuito, al final nos quede en un circuito en serie. Primero lo que se debe hacer es hacer la reducción de los circuitos en paralelo. Primero trabajamos con las reglas de los circuitos en paralelo. Estos dos circuitos, el circuito R2 y R3, se encuentran en paralelo. Primero se resolverían ellos dos. Y una vez resuelto, esto nos va a quedar en un solo circuito. O sea que nos quedaría como, por ejemplo, acá. Y este sería nuestro R23. Este circuito ya sería la sumatoria entre el circuito 2 y el circuito 3. Con respecto al circuito 1, ahora nos está quedando en serie. Y entonces vamos a la segunda parte a resolverlo con las reglas de los circuitos en serie.